Ebeny Delgado fue una mujer negra destacada en la escena política y jurídica de Georgia. A los 35 años se había convertido en la principal asesora jurídica del gobernador Felipe Maldonado, un puesto muy respetado y solicitado. Fue una de las voces más fuertes en la lucha por reformas en el sistema de justicia penal, buscando garantizar una mayor transparencia y eliminar las desigualdades que afectaban principalmente a las comunidades negras. Sus días estaban llenos de reuniones, negociaciones y construcción de una visión más justa para el Estado, pero incluso con todo su éxito, no era inmune a los desafíos que a menudo surgen para personas como ella. En aquella noche lluviosa, cuando Ebeny regresaba a casa después de una larga reunión con el gobernador, nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. El sonido de la lluvia golpeando la ventanilla del coche acompañaba el silencio de aquella madrugada, hasta que, de repente, las luces azules y rojas de un coche de policía se encendieron tras ella. Incluso sin ninguna razón aparente, detuvo el coche. El oficial que se acercó parecía impaciente, como si ya supiera exactamente quién era ella. Incluso con los documentos en regla, el tono del policía fue agresivo. Acusó a Ebeny de estar borracha y comenzó a interrogarla de una manera incómodamente dura, como si su mera presencia allí fuera una ofensa. Aunque intentó mantener la calma y ser educada, sintió que algo andaba mal. Ebeny se quedó en silencio durante unos segundos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La lluvia caía con fuerza, haciendo todo aún más surrealista. Al policía no parecía importarle su profesión ni el importante puesto que ocupaba en el gobierno. A él no le interesaba escucharla, sino presionarla. «Sal del auto», dijo en tono amenazante, como si ya hubiera decidido quién era ella antes incluso de hablarle. Con un suspiro de frustración, obedeció, sabiendo que cualquier resistencia sería utilizada en su contra. Intentó mantener la postura, pero la sensación de impotencia comenzaba a apoderarse de ella. El policía le ordenó que se diera la vuelta con las manos en la cabeza, mientras la esposaba sin ninguna explicación. Incluso si tuviera todas las condiciones legales para estar allí, no parecía haber ninguna razón para ello. No hubo preguntas sobre su nombre, su título, ni ningún intento de verificar su identidad. Solo órdenes, el dolor de las esposas apretándose alrededor de sus muñecas y la humillación de ser tratada como una criminal. «Esto no es normal», pensó mientras sentía la humedad de la lluvia en su rostro, la agonía de ser tratada tan inhumanamente. Las palabras «no soy culpable» salieron de su boca como un intento inútil de luchar contra lo inevitable. Cuando llegó a la comisaría, el sentimiento de alienación era aún más abrumador. La celda era estrecha y fría. El olor a humedad mezclado con desinfectante era casi insoportable. La soledad de la noche la envolvió y se encontró tratando de comprender cómo un simple malentendido pudo haber llevado a esa situación degradante. Aunque sabía que no había hecho nada malo, el sentimiento de ser ignorada y agraviada la consumía. Miró las paredes de la celda, buscando algo que le diera consuelo, pero no había allí nada más que frialdad y oscuridad. Intentó concentrarse en su respiración para no sucumbir a la presión de la situación, pero fue difícil, muy difícil. Aún con toda su inteligencia, su posición en el gobierno y su impecable historial como abogada, sentía que la trataban como si no fuera más que una ciudadana común y corriente, sin voz, sin poder. La ira comenzó a crecer dentro de ella, pero también había un profundo miedo a lo que estaba por venir. En el fondo, sabía que su lucha apenas comenzaba y que esta noche sería solo el primer paso de una batalla mucho más grande de lo que pudiera haber imaginado. A la mañana siguiente, Ebeny fue llevada a los tribunales para enfrentar los cargos que pesaban contra ella. Al mando del tribunal estaba el juez Roberto Hernández,
conocido por su severidad y sus fallos a menudo cuestionables, particularmente cuando se trataba de acusados negros. Ebeny sintió un escalofrío en la columna cuando entró en la sala del tribunal. La sala estaba llena, pero lo único en lo que podía concentrarse era en la mirada del juez, que parecía evaluarla con una expresión de desdén. Cuando hizo la primera pregunta, su voz sonaba como una frase preestablecida, incluso sin pruebas concretas. El juez parecía tener ya decidido su destino. La fianza exorbitante de $10,000 fue impuesta sin ninguna explicación razonable, lo cual era inusual para un caso como el suyo, un simple malentendido de tráfico. Ebeny, decidido a no dejarse intimidar, pidió hablar. Ella sabía que no se trataba de un juicio común. Se enfrentaba a un sistema que no la veía como una persona valiosa, sino como alguien que podía ser descartado. Su voz, aunque tranquila, estaba llena de una fuerza interior que ella misma aún estaba empezando a descubrir. Ella creía en la justicia, creía que la verdad saldría a la luz, pero sabía que su lucha no sería fácil. La decisión del juez, claramente injusta, fue un golpe directo a sus expectativas, pero ella no se dejó afectar. Sabía que su batalla apenas comenzaba. Tras ser liberado bajo fianza, Ebeny sintió que el peso de la situación se hacía aún más intenso. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir su caso, pero no de la forma que ella esperaba. En lugar de destacar el abuso de autoridad y la injusticia de ser tratada de esa manera, los periódicos comenzaron a publicar historias distorsionadas sobre ella. Algunos la retrataron como una mujer arrogante y difícil, tratando de destruir su reputación. La presión de los medios de comunicación era incontrolable y la sensación de ser atacado desde todos lados era asfixiante. Pero Ebeny sabía que si permitía que la afectara, estaría permitiendo que el sistema ganara. Ella no podía permitirse caer en la desesperación. Fue entonces cuando entró en escena Amanda Pérez, una abogada de derechos civiles. Amanda era conocida por su valentía al luchar contra la injusticia y por su capacidad para lidiar con casos de abuso de poder. Cuando ella se ofreció a ayudar, Ebeny sintió un alivio inmediato, pero no sería fácil. El equipo necesitaba pruebas sólidas para contrarrestar el abuso de autoridad del oficial Ramírez y las dudosas decisiones del juez Hernández. Incluso frente a la adversidad, sintió que una llama de esperanza se encendía dentro de ella. Esa batalla estaba lejos de estar ganada, pero ahora ya no estaba sola. Había un equipo dispuesto a ayudarla a exponer la verdad. A medida que la investigación sobre el oficial Ramírez cobraba impulso, Ebeny se vio inmersa en una red de pruebas y documentos. Samuel Luna, subjefe de gabinete del gobernador Maldonado y un aliado cercano, ayudó a recopilar información sobre la conducta del oficial. Lo que comenzó como una acusación aislada, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Ramírez tenía antecedentes de denuncias por mala conducta, pero sus acciones siempre fueron encubiertas por una supuesta falla técnica en las cámaras de seguridad o por testigos que nunca se presentaron. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, el equipo de Ebeny no se rindió. Comenzaron a investigar más a fondo, descubriendo una serie de incidentes documentados que hasta entonces habían permanecido archivados sin ninguna actuación por parte de las autoridades competentes. A medida que aumentaba la presión sobre el caso, también crecía el riesgo de que Ramírez intentara manipular la evidencia. Pero Ebeny sabía que si podía reunir las pruebas necesarias, la verdad saldría a la luz. Las imágenes de la cámara de seguridad, aunque dañadas, comenzaron a mostrar fallas en el momento exacto en que se cuestionaron las interacciones de Ramírez con los ciudadanos. El equipo no se rendiría hasta que las piezas del rompecabezas encajaran y
finalmente pudieran impartir la justicia que habían estado buscando. Al mismo tiempo, la conducta del juez Hernández se convirtió en un foco central de la defensa. Incluso sin mucho apoyo inicial, el equipo de Ebeni decidió investigar los patrones de sentencia que estaba emitiendo, especialmente en casos que involucraban a acusados negros. Lo que encontraron fue alarmante. El juez ha impuesto durante años sentencias más severas y fianzas exorbitantes a personas de ascendencia africana, sin ninguna explicación plausible. La discriminación sistémica era más que evidente, y lo que parecía un simple caso de abuso de poder se convirtió en un símbolo del fracaso del sistema judicial. Incluso con la creciente presión de todos lados, Ebeni no se rindió. La verdad se iba revelando poco a poco y con ella sintió que la confianza volvía a sus pasos. Sabía que tenía que seguir adelante, no solo por ella misma, sino por todas las personas que, como ella, eran víctimas de un sistema que no las reconocía como iguales. La atención sobre Hernández se intensificó y el equipo reunió cada vez más pruebas que demostraban que no solo era un juez imparcial, sino alguien que formaba parte de una red más amplia de racismo institucionalizado. La lucha de Ebeni se intensificaba cada día y el caso adquirió proporciones que ella no había previsto. Los medios de comunicación, que anteriormente habían intentado desprestigiarla, ahora comenzaban a cubrir el escándalo de forma más crítica. La presión pública sobre el juez Hernández y el policía Ramírez creció, y el apoyo a Ebeni, de su equipo y de los ciudadanos que la veían como un símbolo de resistencia, se hizo más fuerte. Pero incluso con el creciente apoyo, el temor de que la injusticia siguiera prevaleciendo la consumía. Las noches eran largas, con reuniones incesantes y el peso del caso cada vez más pesado sobre sus hombros. Incluso con toda su determinación, estaba empezando a sentirse agotada física y emocionalmente. Sin embargo, cuando miró los rostros de Amanda Pérez, Samuel Luna y las demás personas que estaban a su lado, recordó por qué estaba luchando. La batalla no era solo por su libertad, sino por la libertad de todos aquellos que estaban siendo oprimidos por el mismo sistema corrupto. Cada documento revisado, cada testimonio escuchado, era un paso más cerca de ganar, pero ella sabía que con cada paso sus enemigos estaban más desesperados por silenciarla. La sensación de caminar sobre una delgada línea entre la justicia y la venganza era palpable. Sintió que si era derrotada, no solo sería una derrota personal, sino una derrota para todos los que creían en la equidad. Ella no podía permitir que eso sucediera. Fue entonces, en medio de toda esa presión, que apareció Linda Herrera. Linda era una mujer independiente que estaba en la calle la noche en que el oficial Ramírez detuvo a Ebeni. Linda había sido un testigo crucial en el caso, pero por temor a represalias nunca se había presentado. Antes, cuando se acercó a la defensa de Ebeni portando una grabación en su celular, fue como si se hubiera encendido una luz en la oscuridad. La grabación mostró, sin lugar a dudas, la forma agresiva e injustificada en que Ramírez trató a Ebeni durante el acercamiento. La grabación no solo refutó las afirmaciones del oficial sobre el comportamiento de Ebeni, sino que también mostró que éste se había comportado de una manera extremadamente hiriente durante toda la interacción, incluso sin saber el impacto que tendría su grabación. Linda se convirtió en un eslabón clave en la cadena de pruebas que se estaba construyendo contra Ramírez. La defensa de Ebeni ahora era más fuerte que nunca. La grabación no dejó lugar a dudas. Lo que estaba ocurriendo no era un caso aislado, sino un problema sistémico de abuso de poder. La justicia comenzaba a acercarse y Ebeni sintió por primera vez en semanas un soplo de alivio. Pero él sabía que la lucha aún no había terminado. Esa prueba sería el punto
de inflexión, pero el riesgo de represalias y ataques contra ella era inminente. La grabación de Linda Herrera dio nueva vida a la defensa de Ebeny. Al presentarlo ante el tribunal, el equipo de abogados logró demostrar claramente que la conducta del oficial Ramírez no fue un simple error, sino una práctica recurrente de abuso de autoridad. La evidencia fue clave para desenmascarar la versión de los hechos del policía, que intentó justificar su agresión con una mentira descarada sobre el comportamiento de Ebeny. Ahora la verdad estaba siendo ampliamente publicitada y la reacción de las autoridades fue inmediata. Ramírez fue removido de sus funciones mientras se investigaba a fondo el caso, pero, como era de esperarse, el policía no se dejó desanimar. Estaba dispuesto a luchar para preservar su imagen y su posición, y la tensión entre las partes solo aumentó. Incluso con la grabación de Linda, había una sensación de que el poder aún estaba en manos de los opresores, y esto dejó a Ebeny con un sentimiento inquietante de que la lucha estaba lejos de estar ganada. Ella no solo estaba luchando contra Ramírez o Hernández, sino contra todo un sistema que intentaba silenciarla. Sin embargo, la presión pública sobre Ramírez y el juez Hernández solo creció, y cada día más personas se sumaban a la causa de Ebeny, convirtiéndose en voces de apoyo y esperanza. La batalla de Ebeny estaba lejos de ser simple, pero estaba decidida a seguir adelante, no solo por ella misma, sino por todos los demás que pasaban por las mismas dificultades. El peso de la responsabilidad era grande, pero su resiliencia era aún mayor. A medida que aumentaban las pruebas contra el oficial y la presión social, el caso de Ebeny se convirtió en un símbolo de resistencia. Los medios de comunicación, hasta ahora hostiles, ahora comenzaron a cubrir la historia desde una nueva perspectiva. Comenzaron a cuestionar la imparcialidad del sistema judicial y la corrupción que aún persistía en las instituciones. Incluso el gobernador Felipe Maldonado, quien inicialmente se había mostrado cauteloso, comenzó a defender abiertamente a Ebeny, llamando la atención sobre la urgente necesidad de reformas en el sistema de justicia. El apoyo del gobernador fue crucial, ya que ayudó a crear un entorno en el que las reformas necesarias finalmente pudieron discutirse abiertamente. Aún así, el temor de que la verdad fuera silenciada todavía pesaba sobre todos. El juez Hernández, inmerso en un mar de empezó a ver su reputación desmoronarse. Su comportamiento racista estaba ahora saliendo a la luz pública y la presión para que dimitiera se estaba intensificando. A pesar de toda la resistencia que enfrentó Ebeny, sintió que la verdad se acercaba y con ella la justicia. El sistema que una vez la había oprimido ahora comenzaba a revelar sus defectos de manera irrefutable. Sintió que la pelea estaba a punto de llegar a su clímax, pero aún sabía que debía tener cuidado. La batalla contra un sistema tan poderoso requirió más que coraje, requirió una estrategia infalible y paciencia. Finalmente, la verdad comenzó a difundirse y el caso de Ebeny dio un giro decisivo. La publicación de pruebas, incluidas las imágenes de la cámara del tablero del oficial Ramírez y los testimonios de víctimas anteriores, comenzó a exponer irrefutablemente el comportamiento abusivo y racista del oficial. Los medios de comunicación, que hasta entonces la miraban con recelo, empezaron a darle el crédito que merecía. La defensa de Ebeny, con el apoyo de Amanda Pérez y Samuel Luna, pudo reunir evidencia sustancial que demuestra que la parada de tráfico fue una clara violación de sus derechos civiles. Además, las investigaciones sobre el juez Roberto Hernández revelaron una serie de sentencias desproporcionadas contra acusados negros, algo que ya nadie podía ignorar. La evidencia era clara y la sociedad empezó a presionar para que los responsables rindieran cuentas. El caso ya no se
trataba solo de una acusación injusta contra una mujer negra. Se trataba de un sistema judicial que necesitaba una reforma urgente para erradicar prácticas discriminatorias que aún estaban profundamente arraigadas. Ebony sabía que, al final, su lucha representaba mucho más que una victoria personal. Fue la lucha de toda una comunidad que había sido sistemáticamente marginada y oprimida. La lucha de Ebony no fue solo contra un policía corrupto y un juez racista, sino contra todo un sistema que funcionaba para proteger a quienes ocupaban posiciones de poder. El poder que tenía, siendo la principal asesora legal del gobernador, la puso bajo una inmensa presión, pero también le dio la oportunidad de hacer algo grande por su causa. El equipo de defensa, con el apoyo del público, finalmente logró exponer la conducta de Ramírez y Hernández de manera tan pública y clara que ya no hubo lugar a negar los abusos cometidos. Incluso con todos los obstáculos que surgieron durante el proceso, Ebony se mantuvo firme y decidido a llevar el caso hasta el final. Ella sabía que al hacerlo estaba allanando el camino para futuros cambios en la forma en que el sistema de justicia manejaba los casos de discriminación racial. Sin embargo, la batalla aún no estaba ganada y ella se sentía constantemente en alerta. Ella sabía que aún quedaba mucho por hacer y que el sistema de justicia necesitaba una reforma profunda para que casos como el suyo no volvieran a ocurrir. La idea de la justicia nunca fue sencilla para Ebony, pero por primera vez sintió que se dirigía hacia algo verdaderamente significativo. A medida que el caso ganó notoriedad, la presión sobre el juez Hernández se hizo insostenible. La evidencia de su racismo sistemático estaba ahora ampliamente documentada, y la presión pública, sumada a la investigación en curso, lo obligaron a actuar. No tardó mucho para que el juez, al darse cuenta de que ya no podría sostenerse en su cargo, tomara la decisión de dimitir. Incluso con su partida, el sentimiento de alivio se mezcló con una profunda indignación. Lo que Ebony y su equipo descubrieron no era algo simple ni aislado, sino un fallo estructural que había pasado desapercibido durante décadas. ¿Qué más existía detrás de las puertas cerradas de los tribunales, lejos de los ojos de la sociedad? Ella sabía que su lucha no consistía solo en ganar una batalla individual, sino en exponer las grietas del sistema de justicia. Aún quedaba mucho por hacer para corregir los errores. Pero la caída del juez fue un gran paso para exigir responsabilidades a otros. Las reformas que Ebony y otros defensores de la justicia racial habían discutido con el gobernador comenzaron a parecer más posibles que nunca. Pero mientras reflexionaba sobre la victoria que le esperaba, supo que esta no era una lucha que terminaría fácil ni rápidamente. Por cada victoria conseguida, habría que trabajar más. Finalmente se ha anunciado la retirada de los cargos contra Ebony. El equipo legal del Estado, consciente de la creciente presión y de las pruebas irrefutables que se estaban presentando, no tuvo más remedio que retirar los cargos. Las imágenes de la cámara del tablero de Ramírez, junto con los testimonios de otras víctimas, y la investigación sobre la sentencia de Hernández fueron suficientes para desmontar cualquier defensa que los acusados pudieran haber presentado. Ebony finalmente fue exonerado. La sensación de alivio fue inmediata, pero también estuvo acompañada de una profunda fatiga. Ella sabía que su vida había cambiado para siempre y que su historia ahora era parte de algo mucho más grande. No fue solo una batalla contra la injusticia individual lo que enfrentó, sino una lucha contra un sistema corrupto que necesitaba ser reformado para garantizar la igualdad y la justicia para todos. Incluso con el éxito del caso, ella sabía que esta victoria era solo un comienzo. Aun cuando el miedo y la presión disminuyeron, se sintió responsable de seguir trabajando
para reformar el sistema de justicia para que otros no tuvieran que pasar por la misma experiencia que ella. Ella lo sabía. El verdadero trabajo recién comenzaba. La victoria de Ebony fue sin duda un gran logro personal, pero ella sabía que el verdadero cambio apenas estaba comenzando. La batalla legal fue difícil, pero el impacto de su lucha se extendió más allá de los tribunales. Con el apoyo del gobernador Felipe Maldonado, una serie de reformas comenzaron a discutirse con mayor seriedad en 1900. El estado de Georgia. La experiencia de Ebony se convirtió en una llamada de atención sobre los problemas sistémicos que afectan a las comunidades negras y llegó a ser vista como una voz importante en la lucha por la justicia racial. Reformar el sistema de justicia penal se convirtió en una prioridad para el gobernador y con la ayuda de expertos como Ebony se comenzaron a desarrollar planes más concretos para combatir la discriminación y mejorar la transparencia en el sistema de justicia. Si bien las victorias individuales fueron importantes, para Ebony, el verdadero éxito llegaría cuando los patrones de injusticia que había enfrentado fueran erradicados para siempre. La experiencia la convirtió en defensora del cambio estructural y sabía que el trabajo que tenía por delante requeriría aún más coraje y determinación. A medida que la presión pública sobre el caso de Ebony disminuyó, su vida personal también comenzó a reequilibrarse. La difamación que había sufrido en los medios ya estaba empezando a revertirse y ella se sentía nuevamente en control de su narrativa. Aún así, los restos de la batalla todavía estaban presentes. Ella sabía que muchos la veían como un símbolo de resistencia y lucha, pero también sabía que no podía detenerse ahí. Incluso después de superar un sistema tan desafiante, la experiencia la había moldeado de manera profunda. Lo que parecía una noche lluviosa, una simple parada de tráfico, se convirtió en el catalizador de algo mucho más grande. Una lucha por la justicia, por la transparencia y por el reconocimiento de que las personas, independientemente de su color o posición, merecen ser tratadas con dignidad. A pesar de las dificultades, Ebony encontró fortaleza en las personas que estuvieron a su lado, Amanda, Samuel y todos los demás aliados que creyeron en ella y la ayudaron a transformar su dolor en poder. Mirando hacia el futuro, Ebony sabía que su misión estaba lejos de completarse. Su historia de superación fue solo el comienzo de un movimiento más amplio que tenía como objetivo cambiar un sistema que durante tanto tiempo la marginó y la trató como una amenaza. Con la victoria de Ebony, la atención se centró en las reformas en el sistema judicial. La experiencia que había vivido, el dolor de ser tratada como una criminal sin razón, era algo que no se podía ignorar. El gobernador Maldonado, viendo el impacto del caso y la urgente necesidad de cambio, convocó una serie de audiencias públicas sobre reformas al sistema de justicia penal. Se convocó a Ebony para dirigir las discusiones y compartir su experiencia personal como parte del proceso de reestructuración. Sabía que su voz ahora tenía peso y estaba decidida a utilizarla para lograr los cambios que tanto deseaba. A pesar de haber sido exonerada y de haber enfrentado una ardua batalla legal, la sensación de que todavía faltaba algo permaneció con ella. La reforma que buscaba no se limitaba a cuestiones jurídicas, sino a un cambio profundo en el corazón de la sociedad, un reconocimiento de que la igualdad de derechos no era solo una cuestión de ley, sino de dignidad humana. Ella quería que su experiencia fuera la base de una reforma que finalmente tuviera en cuenta las experiencias de las personas negras y las comunidades marginadas en el sistema de justicia. Sin embargo, el proceso de reforma no fue rápido. Incluso con el apoyo del gobernador y varios aliados, muchos enfrentaron resistencia.
La resistencia provino de partidos poderosos dentro del sistema judicial y político que se sintieron amenazados por la idea del cambio. Pero Ebeny, lleno de renovado coraje, no se dejó intimidar. Ella sabía que el camino hacia el cambio sería largo, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Su lucha no fue solo ser reconocida, ella estaba sentando las bases para que otros que, como ella, habían sido agraviados, encontraran una lucha que tuvieran posibilidades de ganar. Las reformas comenzaron a tomar forma, con la implementación de programas de capacitación para agentes de policía sobre perfiles raciales, la creación de mecanismos más transparentes para exigir cuentas a los jueces y el fortalecimiento de instituciones que pudieran garantizar que se respetaran los derechos de los ciudadanos. Aunque las victorias fueron parciales, Ebeny sabía que estaba derribando las barreras que mantenían al sistema inmune al cambio. Cada paso que dábamos era un recordatorio de que la lucha estaba lejos de ser fácil, pero la posibilidad de una sociedad más justa se estaba volviendo cada vez más real. El impacto de la lucha de Ebeny fue más allá de las reformas políticas. Se convirtió en un símbolo de resistencia para muchos otros que enfrentaron la discriminación y el abuso de poder. Sus discursos en apoyo de la reforma de la justicia penal comenzaron a escucharse en todo el estado, y su historia personal fue compartida por miles de personas que vieron en ella una esperanza de cambio. Incluso con el peso de la adversidad, Ebeny sintió que al contar su historia estaba dando voz a todos aquellos que, como ella, habían sido víctimas de un sistema defectuoso. Su camino de superación, lejos de ser solo una victoria personal, se convirtió en un hito en la lucha por la justicia racial en el estado de Georgia. Las comunidades negras, que durante tanto tiempo habían sido desatendidas y marginadas por el sistema de justicia, ahora vieron en Ebeny un defensor incansable de sus derechos. Ella sabía que cada paso que daba hacia la reforma era una victoria no solo para ella, sino para todos los que todavía estaban oprimidos. Pero a pesar de todo el reconocimiento y apoyo, la batalla contra el racismo estructural fue un esfuerzo continuo, y Ebeny nunca perdió de vista el objetivo más amplio: crear un sistema de justicia verdaderamente justo y equitativo para todos. Con el tiempo, las reformas comenzaron a producir resultados visibles. Si bien el cambio fue gradual y los desafíos siguieron siendo muchos, la sensación de que el sistema finalmente comenzaba a abrirse a la transparencia y la rendición de cuentas fue un reflejo directo de la lucha de Ebeny. Las acusaciones contra el oficial Ramírez y el juez Hernández ya no se trataban solo de un caso aislado, sino de la necesidad de cuestionar y revisar todo el sistema de justicia. Incluso con los avances, Ebeny sabía que el proceso de transformación no sería inmediato. Las raíces profundas del racismo institucional y la resistencia de sectores poderosos todavía eran obstáculos que enfrentar. Pero ella estaba dispuesta a continuar. El reconocimiento público que recibió por su valentía y dedicación la convirtió en una voz cada vez más influyente y utilizó esa plataforma para seguir luchando por un cambio significativo. Se convirtió en un modelo a seguir para otras mujeres, especialmente las negras, que vieron en ella una prueba de que incluso en las circunstancias más difíciles era posible resistir y lograr justicia. Su viaje de superación de obstáculos, desde una simple víctima de abuso de poder hasta una líder en la lucha por la justicia racial, inspiró y motivó a todos los que escucharon su historia. A medida que pasaban los años, Ebeny se dio cuenta de que su trayectoria no era solo el reflejo de una lucha individual, sino un viaje colectivo de todos aquellos que, como ella, habían sido oprimidos por un sistema defectuoso. Su historia, que comenzó con una noche lluviosa de abuso de poder e injusticia,
se convirtió en un hito en la lucha por reformas que beneficiarían a millones. Continuó trabajando estrechamente con el gobernador Maldonado, ayudando a implementar cambios en el sistema de justicia penal que priorizan la equidad racial y la transparencia. Muchas de las reformas inicialmente propuestas, que parecían lejanas y casi imposibles, comenzaron a implementarse y los resultados eran visibles. Las estadísticas sobre encarcelamientos de personas negras comenzaron a disminuir y las prácticas discriminatorias por parte de agentes de policía y jueces comenzaron a ser combatidas de manera más efectiva. Pero Ebony sabía que el camino estaba lejos de completarse. Cada victoria era una pequeña parte del cambio que ella deseaba. Ella sabía que los vientos del cambio podían ser lentos, pero al mirar atrás a lo que ya se había logrado, sentía que sus esfuerzos habían valido la pena. La sociedad estaba empezando a comprender que los sistemas de justicia a menudo no eran justos, y la conciencia de ello estaba creciendo, lenta, pero seguramente. Incluso con los avances en el sistema judicial, Ebony enfrentó nuevos desafíos a lo largo de su viaje. La resistencia seguía presente, oculta entre las líneas de las discusiones políticas y jurídicas, pero no cedió. Continuó presionando a los legisladores, llamando la atención sobre los fallos que aún existían y exigiendo que las reformas se implementaran de manera aún más efectiva. Sabía que era necesario ir más allá de lo que ya se había hecho y que la lucha por la justicia racial continuaba. Cada nuevo caso de abuso de poder que aparecía en las noticias alimentaba su determinación de continuar la lucha. Incluso después de tantas victorias, la sensación de que la guerra contra el racismo estructural aún estaba lejos de ganarse la mantuvo motivada. Su historia no era solo sobre ella, se trataba de todos aquellos que, como ella, habían sido silenciados. Ella nunca olvidó la noche en que fue tratada injustamente y lo mucho que la afectó. Pero lo que la mantuvo en marcha fue la visión de un futuro donde otros no tendrían que pasar por el mismo sufrimiento. Su camino de superación no fue solo personal. Era una misión para transformar la realidad social y política de su estado e incluso de su país. A medida que su voz se hizo más fuerte en los debates sobre la justicia racial, Ebony comenzó a darse cuenta de que su historia estaba resonando de maneras que nunca imaginó. Se convirtió en un icono, no solo de resistencia, sino también de esperanza. Personas de todo el estado comenzaron a acercarse a ella y a compartirle sus propias experiencias de discriminación e injusticia. Escuchó historias de personas que, como ella, habían sido tratadas de manera desigual, pero que nunca tuvieron la oportunidad de luchar por sus derechos de la misma manera que ella lo hizo. Estos relatos, a menudo dolorosos y desalentadores, fortalecieron aún más su determinación. Ebony sabía que el cambio que promovía no era solo para ella, sino para todos aquellos que aún eran víctimas de un sistema injusto. Las voces que antes habían sido silenciadas ahora comenzaban a escucharse, y esto le dio a Ebony la energía que necesitaba para seguir adelante. Ella no solo quería reformas legales, ella quería una transformación genuina en la mentalidad de la gente, un cambio cultural que rompiera los ciclos de racismo y discriminación. La presión de ser una figura pública también trajo consigo nuevos desafíos. Incluso con el creciente apoyo, Ebony sabía que la lucha estaba lejos de ser fácil. Se encontró en momentos de duda, preguntándose si estaba haciendo lo suficiente, si sus acciones realmente estaban conduciendo al cambio que quería ver. Pero con cada dificultad, recordaba a las personas que habían confiado en ella, las historias de dolor y superación que había escuchado, y eso la motivó a seguir adelante. A pesar de los ataques de los medios y los intentos de desacreditarla, ella no se dejó desanimar. Las críticas,
a menudo basadas en prejuicios o distorsiones de la verdad, ya no tenían el mismo impacto que antes. Su confianza era más sólida y su creencia en la justicia se hizo más profunda. Con cada desafío, sentía que estaba más cerca de alcanzar el objetivo más grande que se había propuesto: crear un sistema que fuera verdaderamente justo para todos. Sabía que este objetivo no se lograría mediante un solo individuo o movimiento, sino mediante una red de personas comprometidas con el cambio. Y desde el momento en que empezó a compartir su camino de superación, se convirtió en una de esas piezas fundamentales para la transformación. El apoyo de su comunidad se volvió cada vez más crucial a medida que los desafíos se intensificaron. Incluso cuando la lucha parecía estar estancada, la presencia de personas que creían en la causa de Ebeni le dio la fuerza que necesitaba para continuar. Sus aliados eran tanto ciudadanos comunes como autoridades que estaban dispuestas a desafiar el sistema con ella. En sus reuniones, ella siempre enfatizó que la transformación no vendría de arriba hacia abajo, sino de un cambio colectivo que comenzaría en las calles, en las escuelas, en las iglesias y en los tribunales. Ella sabía que su camino de superación estaba lejos de ser solo una victoria judicial. El verdadero objetivo era crear un movimiento que rompiera las cadenas de la discriminación y la desigualdad en el sistema de justicia y en la sociedad en su conjunto. Incluso cuando las victorias parecían pequeñas, el progreso estaba ahí, visible en cada nueva iniciativa, en cada persona que se sumaba a la lucha. Incluso con el peso de las responsabilidades, Ebeni sentía que estaba cumpliendo una misión mayor que ella misma. La sensación de que cada día la acercaba más a un futuro en el que se romperían las barreras de la injusticia la mantuvo en marcha. La reforma del sistema de justicia penal, que inicialmente parecía una meta lejana y casi utópica, comenzó a tomar forma concreta. Georgia fue uno de los primeros estados en 1900 en tomar medidas importantes para combatir la discriminación racial sistémica, incluida la creación de un programa de capacitación obligatorio para agentes de policía sobre prejuicios raciales y el aumento de la transparencia en las decisiones judiciales. Incluso con el progreso, Ebeni sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. El sistema de justicia era solo una parte de un problema mucho mayor, un problema de desigualdad que tenía sus raíces en todos los aspectos de la vida pública. Quería garantizar que el cambio fuera permanente, que el trabajo de su equipo fuera más que una respuesta a un incidente aislado, sino que representara un punto de inflexión para toda la sociedad. Incluso cuando la adversidad parecía inminente, ella mantuvo la mirada puesta en el futuro, en el legado que quería dejar. Ella sabía que, para quienes vendrían después de ella, la lucha por la justicia y la igualdad tendría que ser continua. Su propio viaje de superación no fue el final, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. Y ella estaba dispuesta a hacer el esfuerzo que fuera necesario para garantizar que el sistema de justicia fuera verdaderamente justo para todos. Las reformas impulsadas por Ebeni y sus aliados comenzaron a servir de modelo para otros estados del país. Su historia de superación de la opresión tuvo cada vez más eco e inspiró movimientos en diversas partes del país. Se convirtió en un referente de que el cambio profundo es posible, incluso cuando las fuerzas que se oponen a él parecen casi invencibles. Aunque ganó su caso, lo que Ebeni más quería era que su lucha fuera un catalizador para una revolución más amplia en el sistema de justicia. Ella creía que la justicia no debía ser algo alcanzado por una minoría privilegiada, sino un derecho inalienable de todos, sin importar su color, género o clase social. Con el paso de los años, su base de apoyo solo creció
Y Ebony no solo continuó con su misión, sino que también inspiró a muchos otros a levantarse y luchar contra el sistema que aún perpetuaba tantas desigualdades. La labor de sensibilización que inició fue fundamental para la formación de nuevos líderes, especialmente jóvenes, que vieron en ella un ejemplo de coraje, determinación y compromiso con la justicia. Sin embargo, con el crecimiento de su influencia, también surgieron nuevas dificultades. Incluso con el apoyo popular y la visibilidad nacional, la resistencia contra las reformas no desapareció. Hubo quienes estaban dispuestos a luchar contra cualquier cambio, temiendo que la apertura del sistema judicial conllevara una pérdida de poder y control. Incluso dentro de su propio equipo surgieron desacuerdos sobre la velocidad del cambio y los métodos a utilizar. Algunas figuras políticas temían que la exposición pública de prácticas discriminatorias pusiera en peligro las próximas elecciones y el equilibrio de poder en el Estado. Ebony, sin embargo, se mantuvo firme, consciente de que cualquier retroceso ahora significaría más dolor y sufrimiento para aquellos que más lo necesitaban. Ella entendió que la lucha nunca sería fácil, pero eso solo la motivó a continuar. Para ella, la verdadera victoria sería cuando los impactos de las reformas se hicieran visibles en la vida de la gente común, cuando una nueva generación de ciudadanos pudiera crecer en un sistema más justo e igualitario. A medida que pasaban los años, Ebony vio que los frutos de su lucha comenzaban a florecer. Las reformas que ayudó a implementar en el sistema de justicia comenzaron a tener un impacto positivo en la vida de muchas personas. Las comunidades negras, que antes enfrentaban un sistema de justicia punitivo y desigual, ahora tenían mayor acceso a una justicia transparente e imparcial. Muchos de los agentes de policía y jueces implicados en prácticas discriminatorias han sido declarados responsables, y el estado de Georgia se ha convertido en un ejemplo de cómo un cambio estructurado y sistemático puede transformar la forma en que las fuerzas del orden tratan con el público. Incluso con la victoria, Ebony no se permitió descansar. Con cada progreso, ella sabía que surgirían nuevas luchas. La lucha por la justicia continuaba, pero ella estaba decidida a no detenerse hasta que hubiera más por hacer. Su historia, que había comenzado con un simple abuso de poder, ahora representaba un cambio significativo en la sociedad y la llenó de un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Ella sabía que su viaje era un símbolo de que, incluso frente a la adversidad, una persona podía tener un impacto duradero en la vida de muchos. Aún con el sentimiento del deber cumplido, Ebony continuó involucrándose en otros frentes. Se convirtió en mentora de muchos jóvenes abogados y activistas que compartían su pasión por la justicia social y racial. Incluso con su apretada agenda y las exigencias de su puesto, nunca dejó de alentar a la próxima generación a continuar la lucha. La victoria de su batalla personal fue solo un hito en su misión más amplia, que era garantizar que las generaciones futuras vivieran en una sociedad donde la igualdad fuera la norma y no la excepción. Su trabajo en materia de reformas judiciales fue solo una parte de un movimiento más amplio que, según ella, era esencial para cambiar la estructura de poder que durante tanto tiempo había marginado a los negros y a otras comunidades vulnerables. Ella sabía que su papel no era solo arreglar el sistema, sino también cambiar la mentalidad de la sociedad, ayudando a la gente a ver más allá de las barreras que imponía el racismo. Incluso con todos los desafíos, Ebony sintió que cada día era una oportunidad para construir un futuro más justo. El legado de Ebony a lo largo de los años se ha consolidado no solo como una victoria personal, sino como un movimiento de cambio social que trascendió las fronteras del estado de Georgia.
Las reformas que ayudó a implementar, que alguna vez parecían un sueño lejano, ahora eran un ejemplo para otros estados del país que comenzaron a adoptar políticas similares en sus propios sistemas de justicia. El impacto de su lucha fue visible en la forma en que las comunidades marginadas comenzaron a sentirse más escuchadas, más respetadas y, lo más importante, más protegidas por un sistema que las había descuidado durante mucho tiempo. Incluso ante nuevas batallas, Ebony sabía que cada victoria que conseguía representaba un paso más hacia una sociedad más justa. Ella no vio su viaje como una línea recta y sin obstáculos. Por el contrario, ella sabía que las dificultades seguirían surgiendo, pero cada una de ellas solo la hacía más decidida a seguir adelante. Su nombre se convirtió en sinónimo de coraje y resistencia, y su historia fue compartida en escuelas, universidades y movimientos sociales como prueba de que, incluso frente a las mayores adversidades, la lucha por la justicia podía prevalecer. Al mirar atrás, Ebony ya no veía a aquella mujer angustiada, esposada y agraviada en una celda fría. Se veía a sí misma como un símbolo de transformación, no solo en su propio estado, sino en una lucha más amplia que trascendía fronteras. Incluso con el dolor que enfrentó durante ese proceso, ella sabía que el sufrimiento tenía un propósito: transformar la realidad de todos aquellos que estaban siendo oprimidos. Hoy se ve a sí misma como defensora no solo de su propia libertad, sino de la libertad de todos. Su lucha no consistía solo en corregir un error, sino en crear un sistema que fuera verdaderamente inclusivo, transparente y justo. Incluso después de todas las victorias, Ebony no se detuvo. Sabía que el futuro aún requería más, que las reformas eran solo un punto de partida. Con esto en mente, continuó trabajando incansablemente, incitando a nuevos líderes, luchando por más cambios e inspirando a todos aquellos que, como ella, sabían que la justicia era un derecho de todos, no un privilegio de unos pocos. Incluso con tantas victorias, el viaje de Ebony no estaba lejos de su fin. Sabía que el sistema de justicia aún tenía mucho que reformar, pero sentía que ya había hecho una contribución importante. Cada paso que dio en la lucha por la justicia fue una forma de honrar a las personas que lucharon antes que ella y a las que vendrían después de ella. Sin embargo, siempre recordó que los cambios que había logrado no habrían sido posibles sin la ayuda de su equipo, sus aliados y las comunidades que la apoyaron. La historia de su superación se entrelazó con la historia de todos aquellos que también enfrentaron la opresión y no dejaron de luchar. Esta unión, este movimiento colectivo, fue el verdadero combustible de la transformación que Ebony creía posible. En sus conferencias y eventos, a menudo enfatizó la importancia de la colectividad. La lucha por la justicia no es para una sola persona, sino para todos los que comparten la creencia de que todos merecen ser tratados con igualdad y dignidad. Y al mirar a los nuevos líderes que había ayudado a formar, Ebony supo que el futuro estaba en buenas manos. Sin embargo, a pesar de todo el progreso logrado en su lucha, Ebony sentía que el verdadero impacto de su viaje se mediría en las generaciones venideras. Sabía que el verdadero cambio no vendría de una sola persona o de un solo movimiento, sino de una transformación gradual en la mentalidad colectiva de la sociedad. Aún con reformas legales, aún con avances institucionales, lo más importante fue educar a las nuevas generaciones para que cuando crecieran no reprodujeran las desigualdades que aún manchaban la sociedad. El trabajo de Ebony era continuo, una misión que no tendría un final claro. Su nombre, ahora sinónimo de resistencia, ya no se refería solo a ella,
Se trataba de todos aquellos que habían sufrido injusticias y de todos aquellos que, como ella, seguirían luchando por un sistema que realmente respetara sus derechos. En cada discurso, en cada acción, siempre reforzaba que el verdadero Nunca fue objetivo superar un sistema defectuoso, sino crear un sistema nuevo, donde la justicia fuera la regla y no la excepción. Con esto, Ebony se convirtió no solo en una figura de superación, sino en una líder incansable en su misión de transformar el futuro. Con el tiempo, Ebony comenzó a darse cuenta de que su viaje se estaba convirtiendo en una fuente de inspiración para aquellos que, como ella, estaban dispuestos a desafiar el sistema y luchar por un cambio real. En cada evento, en cada conversación con jóvenes abogados, activistas o ciudadanos comunes que habían sido tocados por su historia, ella sentía que su lucha se multiplicaba. Incluso las críticas y los intentos de desacreditarla se convirtieron en fuerzas que la impulsaron hacia adelante. Las victorias, pequeñas y grandes, comenzaron a acumularse, pero para Ebony, cada una era un recordatorio de que su lucha estaba lejos de terminar. Se convirtió en defensora no solo de reformas en el sistema de justicia, sino de un cambio más amplio en la cultura y la mentalidad social. Para ella, el objetivo nunca fue solo corregir las fallas del sistema de justicia, sino erradicar la mentalidad discriminatoria que aún permeaba tantos aspectos de la sociedad. Se necesitaba una transformación en todas las esferas, en el gobierno, en la policía, en la educación y, lo más importante, en la forma en que las personas se veían y se trataban entre sí. Ebony sabía que el cambio no sería fácil, pero estaba dispuesta a seguir, haciendo su parte, motivada por la idea de un futuro donde la justicia fuera una realidad, no una esperanza lejana. Las reformas que ayudó a implementar comenzaron a dar frutos y los resultados eran visibles. Sin embargo, Ebony también sabía que estas victorias no eran el final de la lucha. Las comunidades que habían sido históricamente marginadas aún enfrentaban desafíos importantes, y el sistema de justicia, si bien más transparente y justo, todavía estaba lejos de ser perfecto. Para ella, el trabajo nunca estaría terminado mientras alguien sufriera un agravio. Aún con el reconocimiento que trajo consigo su lucha, Ebony nunca se distanció de la realidad de las calles, de los barrios, de las familias que todavía necesitaban protección. Ella veía la lucha como un viaje continuo y su papel era ser la voz de aquellos que aún no habían sido escuchados. Ella sabía que el verdadero cambio llegaría cuando la gente ya no necesitara luchar por la igualdad, porque ésta ya se habría logrado. Hasta entonces, se mantendría firme en su misión, sin permitir nunca que los desafíos o las dificultades la desviaran del camino que sabía que debía seguir. Incluso con las victorias legales y las reformas progresistas que ayudó a implementar, Ebony sabía que la verdadera prueba sería si estos cambios realmente serían sostenibles en el tiempo. La lucha por la justicia racial y la igualdad en el sistema de justicia no terminaría con una sola victoria, y ella era consciente de que el sistema seguiría presentando desafíos. Pero la resiliencia que había desarrollado durante su viaje, el coraje que encontró en medio de la adversidad, se convirtieron en una fortaleza poderosa. La historia de Ebony, una mujer negra que enfrentó abusos de poder y superó un sistema defectuoso, se convirtió no solo en una narrativa de resiliencia, sino en un modelo de cómo es posible desafiar las instituciones, enfrentar las injusticias y trabajar incansablemente para crear un futuro más justo para todos. Continuó luchando por más reformas, buscando siempre maneras de mejorar y fortalecer los marcos legales que ayudarían a proteger a las comunidades más vulnerables.
Mientras miraba a los jóvenes que estaban a su lado, listos para continuar la lucha, sintió que el trabajo que había comenzado estaba ahora en manos de una nueva generación de líderes que, inspirados por su historia, estaban listos para llevar la causa adelante. El legado de Ebeni quedó marcado no solo por las reformas que logró implementar, sino por la forma en que cambió la percepción de la gente sobre el sistema de justicia. Ella fue un puente entre los marginados y el poder político, demostrando que es posible transformar la sociedad desde adentro hacia afuera. Cada acción que realizó, cada discurso que pronunció, fue una reafirmación de que la justicia debe ser un derecho universal y que todos, independientemente de su origen o color, merecen ser tratados con dignidad. Su camino de superación se convirtió en una fuente de esperanza, no solo para quienes ya habían sido víctimas de injusticias, sino para todos los que todavía creían en un futuro donde las desigualdades pudieran corregirse. Ebeni sabía que, si bien su batalla personal había llegado a su fin, el movimiento por la justicia y la igualdad racial apenas estaba comenzando, y con eso en mente continuó su misión, sabiendo que, por desafiante que fuera, su lucha había plantado las semillas de un cambio duradero. Después de años de lucha, Ebeni llegó a ser reconocida como un referente en su campo, no solo por su capacidad jurídica, sino también por la integridad y pasión con la que llevó a cabo su misión. Su historia ya no se trataba solo de superación personal, sino del cambio real que había ayudado a crear en todo un sistema de justicia. A lo largo de los años, ha visto un número creciente de abogados, activistas y políticos comprometidos con las reformas que ella ayudó a implementar. Cada uno de ellos llevó el legado de su batalla, manteniendo viva la llama de la transformación. Ebeni sabía que aunque el camino era largo y aún quedaba mucho por hacer, ya no estaba sola. El movimiento que ella inició fue creciendo cada vez más, y ella se sentía orgullosa de ver a tanta gente unida por la misma causa. Comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias internacionales, compartiendo su experiencia con el mundo. Su trayectoria inspiró movimientos por la justicia racial en otros países, que vieron en su lucha un reflejo de los problemas que enfrentaban localmente. Ebeni, ahora reconocida mundialmente, sabía que su misión estaba más lejos de terminar de lo que imaginaba. Las reformas que comenzaron en Georgia aún necesitan profundizarse y ampliarse a otras partes del país y del mundo. Sabía que la lucha por la igualdad no tenía fin, pero estaba decidida a continuar y a no permitir nunca más que la silenciaran. Incluso con la notoriedad que trajo su historia, Ebeni se mantuvo humilde. Continuó trabajando con jóvenes, abogados y activistas, transmitiéndoles todo lo que había aprendido a lo largo de su recorrido. Ella creía firmemente que el verdadero cambio vendría de una generación de líderes reflexivos dispuestos a continuar el trabajo que ella había iniciado. Para ella, la victoria no se trataba solo de ella misma, sino de una nueva mentalidad, una nueva visión del mundo en la que finalmente se rompieron las barreras sociales y raciales. Al mirar atrás a la mujer que una vez estuvo injustamente esposada y encerrada en una celda fría, Ebeni ya no vio dolor ni sufrimiento. Ella vio una fuerza inquebrantable que no solo desafió la adversidad, sino que la superó, creando una nueva realidad para todos aquellos que vendrían después de ella. Su trayectoria fue una auténtica revolución personal y social, prueba de que con valentía y determinación era posible superar un sistema que parecía invencible. Ella sabía que el futuro sería desafiante, pero con la fuerza de su viaje y el apoyo de las generaciones futuras, la lucha por la justicia continuaría.